presenta la noticia del momento. Muy buenas tardes. A continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís, activistas liberados habían sido aprendidos durante el desbloqueo en Puerto Pailas el sábado por la noche. Denuncian agresiones de parte de la policía. Trágico accidente en la doble vía La Guardia. A la altura del kilómetro 16, un vehículo impactó contra la parte trasera de un camión que frenó para girar. El conductor falleció atrapado entre los fierros. Atraco en un domicilio. 3 sujetos vestidos como policías irrumpieron en una casa, amedrentaron a los que se encontraban en el interior y se llevaron dinero, joyas y celulares. Murió apuñalado por su pareja. Ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando en un arranque de celos, la mujer le asestó una puñalada en la pierna. El hombre murió desangrado. Concluyó el plazo. El 95% del parque automotor cumplió con la inspección técnica vehicular. Los controles comenzarán este martes con cobro de multas. Declaración sobre Bolivia. 20 expresidentes de la región piden a la OEA y a la Unión Europea disponer medidas preventivas ante la ruptura del orden constitucional y democrático en Bolivia. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. SUAT 2019 ayuda a proteger a más de 11 millones de bolivianos. Presentó la noticia del momento.